Buen día, nosotros vamos a hablar el día de hoy de la identificación de dos microorganismos, una bacteria y un hongo. El equipo está conformado por Alma Alice Vargas Martínez y su servidora Arcanidera Villesca Valdez. Primero hablaremos sobre la bacteria y la que hablaremos el día de hoy será la Thermus aquaticus. Esta bacteria normalmente respira aeróbicamente, pero una de sus cepas, la Thermus aquaticus 1051 MC23, puede cultivarse anaeróbicamente. También esta bacteria se utiliza en industrias dedicadas al blanqueo de papel, textiles y otros productos. ¿Dónde se pueden encontrar? Bueno, esta se halla en aguas termales. Hablando un poco sobre sus moléculas, primero hablaremos de la ADN polimerasa. Esta tiene varias ventajas. La primera ventaja encontrada para esta ADN polimerasa termoestable con una temperatura óptima de 72 grados centígrados fue que podía aislarse en una forma más pura que la ADN polimerasa de otras fuentes. Esta enzima se puede usar en el proceso de reacción de cadena de polimerasa para amplificar segmentos cortos de ADN, eliminando la necesidad de agregar enzimas de polimerasa de E. coli después de cada ciclo de desnaturalización térmica del ADN. Hablando sobre la aldolasa, los estudios de esta bacteria termofílica extrema que se podía cultivar en cultivo celular se centraron inicialmente en los intentos de comprender cómo las enzimas proteicas, que normalmente están inactivas a altas temperaturas, pueden funcionar a altas temperaturas en los termófilos. El ARN polimerasa, esta fue la primera enzima polimerasa aislada de Thermus aquaticus en 1974, fue una ARN polimerasa dependiente de ADN, utilizada en el proceso de transcripción. Y de la enzima de restricción TAC1, el uso término de TAC para referirse a Thermus aquaticus surgió en este momento de la convención de dar nombres cortos a las enzimas de restricción, como SAL y IN, derivadas del género y las especies de los organismos fuente. Hablando un poco sobre la morfología de esta bacteria, tenemos que es generalmente de forma cilíndrica, con un diámetro de 0.5 a 0.8 micrómetros. La forma de varilla más corta tiene una longitud de 5 a 10 micrómetros y la forma más larga del filamento tiene una longitud que varía mucho, pero en algunos casos supera los 200 micrómetros. Hablando sobre las necesidades nutricionales para el crecimiento de esta bacteria, principalmente busca proteínas de su entorno, como lo demuestra la gran cantidad de proteasas y peptidasas extracelulares e intracelulares, así como el transporte de proteínas para aminoácidos y oligopéptidos a través de su membrana celular. Hablando sobre la reproducción de esta bacteria, la Thermus aquaticus se reproduce asexualmente a través de la mitosis, que es un proceso de múltiples pasos en el que los orgánulos de la célula se duplican y se dividen. Para las condiciones de crecimiento, el Thermus aquaticus muestra el mejor crecimiento a 65 grados y 70 grados Celsius, pero puede sobrevivir a temperaturas de 50 y 80 grados Celsius. Esta bacteria es quimiotrófica, entonces realiza la quimiosíntesis para obtener alimentos. Sin embargo, dado que su rango de temperatura se superpone en cierta medida con la de las cianobacterias fotosintéticas que comparten su ambiente ideal, a veces se encuentra viviendo conjuntamente con sus vecinos para obtener energía para el crecimiento de la fotosíntesis. Dentro de los métodos de aislamiento, las cepas de Thermoaquaticus se enriquecen inoculando la muestra apropiada en medio de e incubando a 68 grados Celsius durante 3 días. Los cultivos puros obtienen el radial cultivos de enriquecimiento positivo en agar medio de, envolviendo las placas en bolsas de polietileno para evitar la evaporación e incubándolas a 68 grados Celsius durante 2 o 3 días. Los cultivos puros así obtenidos se almacenan como cultivos de perlas a menos 70 grados Celsius, esencialmente como se describe hasta que se requieran. Para los métodos de eliminación, después de 12 horas de la inducción,
Las células se cosechan por centrifugación y se lavan en 50 mililitros de un tampón A que contiene 50 micromolar de ácido clorhídrico en un pH de 7.9, 50 micromolar de dextrosa, 1 micromolar de DTA, 1 micromolar de PMSF y esto por litro de original del volumen de cultivo. El sedimento celular se vuelve a obtener por centrifugación y se vuelve a suspender en 50 mililitros de ese tampón A. Después de congelar 2 veces con nitrógeno líquido y descongelar a temperatura ambiente, se añade 1 mililitro de liosima y se mezcla a temperatura ambiente durante 15 minutos. Se añade un volumen igual de tampón lisis y la mezcla de lisis se incuba a 75 grados Celsius durante 30 minutos y se centrifuga a 16.000 por gramo durante 10 minutos a 4 grados Celsius para eliminar los restos celulares. El 1% de la solución digestiva en la mezcla es para eliminar el ADN y el ARN después de que la temperatura de la mezcla cayera a temperaturas ambiente. 5 minutos después, la mezcla se trata durante 30 minutos en un baño de agua a 75 grados Celsius y nuevamente para desnaturalizar la nasta y se centrifuga a 16.000 por gramos durante 10 minutos a 4 grados Celsius. El sobrenadante se transfiere a otras botellas de plástico y se añade etanol a la concentración final del 55% y se centrifuga durante 15 minutos a 4 grados Celsius para recuperar tacpol y el precipitado se disuelve en 25 mililitros de tampón de almacenamiento y se almacena a menos 20 grados Celsius. Ahora, dentro de los métodos de control de crecimiento está el pH, que tiene que estar entre 5 y 9. También hay algunos otros factores ambientales a tener en cuenta, como la concentración de oxígeno y nitrato y los efectos de la luz y la salinidad. Se protegen la temperatura al tener glucolípidos inusuales y un alto contenido de guanina y citosina en su ADN. Para la identificación de la bacteria, la más importante es la tinción Gram, es Gram negativa. El Thermus aquaticus, cuando se somete al proceso de tinción de Gram, adquiere coloración fuchsia. Esto se debe a que la pared del peptidoglicano es extremadamente delgada porque las partículas de tinte no quedan atrapadas en ella. También se habla sobre el agar citrato de Simmons, que el resultado de esta prueba será positivo si el color del medio cambia de verde a azul, y la actividad de catalasa, la reacción será positiva si se observa la formación de burbujas en la mezcla. Ahora, la identificación del hongo Saccharomyces cerevisiae es un tipo de hongo que ha sido estudiado como un organismo modelo eucariota y fue el primer genoma eucariota en ser secuenciado completamente. Este hongo se considera una levadura de fermentación superior porque a medida que la levadura flocula o se aglutina se adhiere al dióxido de carbono que se produce y flota en la pared superior del mosto. La levadura puede realizar tanto respiración aeróbica como anaeróbica, entonces la fermentación se realiza en el citoplasma cuando hay poco o nada de oxígeno presente en abundancia y una abundancia de azúcares fermentales. El azúcar se convierte en etanol y dióxido de carbono. El organelo que separa la levadura de otros eucariotas es la pared celular. La pared celular actúa como defensa contra microbios competidores y como una forma para que la célula mantenga su forma. También es responsable de la capacidad de células para sobrevivir en el entorno aparentemente tóxico. La pared celular también es de interés para los investigadores que creen que la pared celular es un objetivo potencial contra los hongos que causan infección. Y bueno, este hongo se puede encontrar en todo el mundo en la superficie de frutas y plantas, en el suelo, en el tracto gastrointestinal y en la piel de algunos animales. Y bueno, las biomoléculas que caracterizan este hongo de estudio son algunos complejos conocidos de la proteína celular de la pared de polisacárido, el
más abundante es el 1,3-betaglucano. También se compone de polisacáridos, de trealosa, ácidos nucleicos, fosfolípidos, triglicéridos, esteroles y algunos otros biomoléculas. Ahora hablando de la morfología de este hongo, las colonias del Saccharomyces cerevisiae crecen rápidamente y maduran en 3 días, entonces se muestran planos lisos, húmedos, brillantes u opacos y de color crema. En general tiene un diámetro de 2 a 8 micrómetros y una longitud de entre 3 y 25 micrómetros. Se observan blastocónidos, son unicelulares, globosas y elipsoides para alargar su forma. También estos hongos producen ascoporas. Estas son globosas. Dentro de las necesidades nutricionales para el crecimiento, las fuentes de carbono utilizados para la levadura, afectadas desde los carbohidratos hasta los aminoácidos. Por una parte, en condiciones en las que existan altas concentraciones de glucosa, fructosa, maltosa, la tendencia es realizar una fermentación alcohólica de estos, es decir, se realiza glucólisis y posteriormente se forma etanol. Las levaduras, además de perder una fuente de carbono, necesitan tanto fuentes de nitrógeno como podría ser el amonio, la urea o distintos tipos de aminoácidos como fuentes de fósforo. Además, son necesarias para varias vitaminas como la biotina, la también llamada vitamina H y distintos elementos traza. Hablando sobre las condiciones de crecimiento de este hongo, de la levadura, si sobrepasan los 55 grados durante un tiempo mayor a los 5 minutos, se produce la muerte. Para la Cerevisiae, su desarrollo óptimo está entre los 28 a los 35 grados Celsius, siendo la óptima a los 30 grados Celsius. El rango de pH para la Cerevisiae es de 4.4 a 5.5, siendo el óptimo de 4.5 para su crecimiento. Hablando sobre la reproducción de este hongo, la Saccharomyces cerevisiae es un haploide eucariota unicelular que contiene 17 cromosomas. Puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. El propósito de tener ambos tipos de reproducción es aumentar la diversidad genética cuando la levadura se aparea. En el proceso de fermentación de la cerveza, la levadura generalmente experimenta una gemación asexual y se encuentra en un estado diploide. Hablando sobre los métodos de aislamiento, nosotros encontramos dos, el YGP y el YPD. El YPG agar, este tiene un mantenimiento en medio, YPG, de 250 mililitros a 30 grados Celsius durante 3 días. Después de 3 días de incubación, cada 100 microlitros de suspensión se expandieron en una placa que contenía YPG, que consistía en 3 gramos de extracto de levadura, 3 gramos de extracto de malta, 5 gramos de peptona, 10 gramos de glucosa y 15 gramos de agar en un litro de agua, con un pH inicial de 5.5, y se incubó aeróbicamente a los 30 grados Celsius durante 3 días. Se recogió una sola colonia formada y las células se observaron bajo un microscopio. Se examina la morfología de las células de los aislados seleccionados y su aparición en medios de agar con extracto de levadura peptona dextrosa. Las placas se llevan a incubar a 30 grados Celsius durante 48 horas o 2 días. Hablando sobre los métodos de eliminación, las levaduras son hongos que se forman sobre los medios de cultivo en colonias pastosas y que podemos eliminarlas con ozono, quedando totalmente desinfectadas.
La levadura si sobrepasa los 55 grados Celsius durante un tiempo mayor a 5 minutos, se produce la muerte. La desecación es uno de los principales agentes que inhiben las actividades y el desarrollo de los microorganismos. Y hablando sobre métodos de control de crecimiento, tenemos la presión osmótica. Esta nutrición de la levadura es un proceso puramente osmótico y es importante evitar los medios hipertónicos o hipotónicos. También está la temperatura. Las altas temperaturas ocasionan una disminución de la biomasa, producto de un descenso en el contenido de proteínas RNA, el ADN y los aminoácidos libres e inducen la rigidez de la membrana celular. Las temperaturas muy bajas provocan un estado de latencia en la célula, deteniendo su desarrollo. El alcohol. El efecto del etanol en la célula es una combinación de inhibición de crecimiento y disminución de la viabilidad. Puede actuar como un inhibidor de la fermentación a partir de un 8%. Y estas son las referencias utilizadas.